Bueno, gracias ahí por venir a este cuarto episodio de Intersecciones del Futuro. ¿Lo dice ahí? Un evento que organizamos desde Arlab Academy, un proyecto que incluye a Arlab y a Futurex, con el apoyo de Prohelvetia y Piedra, la colaboración de Piedra. Y este cuarto día, o sea, bueno, hay algunos que veo que ya siento que somos conocidos de acá, que nos vimos varias veces. Pero este cuarto día es interesante. La tuvimos a Jazmín en el primer día abriendo, ¿no? Como charlando con Chris Salter, como preguntas medio filosóficas, ¿no? Si nos íbamos a quedar sin trabajo, si qué pasa con la cultura hoy en relación a esta intersección de la inteligencia artificial, el arte, la creatividad. Y hoy como que buscamos como aterrizarlo o conocer más hacedores, digamos, personas que están haciendo, que están trabajando, se están preguntando sobre el tema, desde perfiles de diversos. Y este primer espacio me gusta mucho porque habla sobre curaduría, sobre desarrollo, sobre tecnología y entender como qué implica crear hoy, ¿no? Desde dos perfiles muy distintos, de un curador como Adrián Notz desde Suiza, que ahora se va a sumar en el metaverso, y con Kira, ¿no? Desde Paraguay como artista, investigadora, digamos, como desde distintos espacios. Vamos a abrir con eso. Después, un espacio sobre pensar como creación crítica en el contexto de inteligencia artificial, ¿no? Como también, y ahí va a estar Tomás García, que tenemos su increíble muestra, que hoy también vamos a estar cerrando, Walter Camarota Dorsay, la Cyphericon, que después van a estar tocando, así que es una ensalada de frutas así espectacular. Bueno, gracias a todos por venir. Después vamos a estar comentando de una convocatoria que hoy vamos a abrir junto a Arlab Academy con Futurex, y va a haber varios shows sorpresa para los que se quieren quedar y movidas. Los que no son sorpresas, ya están, creo que para mí son sorpresa. Así que bueno, gracias Jazmín ahí por moderar este otro espacio. Gracias Kira, gracias Adrián por allá y los dejo. ¿Quién tiene mic? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí nuevamente. La clave de este encuentro / conversatorio me parece que está en el signo más del título, ¿no? Tecnología más curaduría más desarrollo. Porque, bueno, en efecto no hay una categoría única que permita designar o englobar las confluencias entre prácticas artísticas, producciones teóricas, desarrollo tecnológico, diseño curatorial. Bueno, por supuesto en conexión con estas convergencias entre artes y tecnologías, así que bueno, la idea del encuentro de hoy es que junto con Kira y con Adrián, que está aquí presente desde Zúrich, gracias a la telepresencia, bueno, podamos como ir conversando un poco sobre estas zonas de intersección, y diría que en particular, intersección lo digo adrede, ¿no? Justamente por el nombre del evento. Y la idea entonces del encuentro de hoy es que podamos, o esta es la invitación al menos, que nos podamos adentrar, diría, en estas zonas de incomodidad, ¿no? O en la incomodidad que es inherente a estas zonas de confluencia, ¿no? Porque precisamente son territorios de reflexión y de trabajo cotidiano que nacen de estas tensiones creativas o productivas que son inherentes a nuestras prácticas. Como a muchos de quienes están acá les sucederá, ¿no? O sea, prácticas que se abocan a objetos híbridos, escurridizos, complejos, como lo son los objetos artísticos contemporáneos, pero que también involucran un quehacer, o sea, en la individualidad y en colaboración, ¿no? O sea, un quehacer que no puede ser reducido a una actividad única, ¿no? Sino que, bueno, implica el trabajo o la puesta en acción, ¿no? de la investigación teórica, la curaduría, la gestión cultural, etcétera, no solamente por mencionar algunos ejemplos. En el primer encuentro con Chris Salter, el 8 de febrero, ¿no? El primer encuentro que, bueno, abrió todo este gran ciclo que es Intersecciones del Futuro,
hablamos en un momento de las diferencias entre la noción de lo novedoso y la idea de lo nuevo, ¿no? Y creo que posiblemente en este punto podamos como identificar un link con ese primer encuentro, con esa conversación que mantuvimos con Chris. Y me animo a arriesgar, y bueno, ya veremos qué sucede en la conversación, que justamente la emergencia de lo nuevo, entendida, como decíamos con Chris, como apertura de mundo, necesariamente supone en algún punto esta incomodidad a la que hacía referencia recién, ¿no? Como algo desencajado, algo corrido del lugar, pero que al mismo tiempo incita a la aparición de lo nuevo. Bueno, dicho esto, hola Kira, hola Adrián, aquí estamos. Me interesa capaz empezar por sus respectivas prácticas y sus respectivas carreras, en cierto sentido, en sus dos casos, orientadas hacia estas intersecciones entre artes y tecnologías, con especial interés o especial foco en el campo de la inteligencia artificial. En el caso de Kira, más desde la práctica artística y la investigación teórica. En el caso de Adrián, bueno, sobre todo en conexión con el ámbito de la curaduría, ¿no? de la práctica curatorial, del ejercicio curatorial. Entonces, bueno, Adrián, me gustaría, vamos a ir haciendo así, preguntas, respuestas, viendo cómo se va organizando, porque también estamos con esta traducción simultánea. Pero me gustaría, Adrián, empezar preguntándote sobre cómo pensás que se juegan estos cruces en tu quehacer artístico, ¿no? O sea, cómo se juega esta hibridez. Particularmente pensaba en el programa que vos dirigís en el ETHAI Center, donde se encuentran los paradigmas del arte con los paradigmas de la ciencia. Así que bueno, esa sería la primera pregunta. Y otra pregunta, pero asociada a esa, tiene que ver con tu labor dentro de una institución, ¿no? O sea, ¿cuál pensás que es el papel que juegan las instituciones hoy en día a la hora de promover estas relaciones entre el arte y la inteligencia artificial? Me interesa particularmente esto porque, bueno, en nuestro contexto todavía es una zona bastante poco conocida. Thank you very much, Yasmin, for the question. I'll try and answer it as slowly and clearly as possible so we have a good translation. No? I was thinking that normally I wouldn't think so much about the word hybridity or also queerness in terms of what I'm doing in my daily practice. I've always been thinking that it's more about, just bringing people together between artists and scientists. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de hablar lentamente y con claridad para facilitar la traducción de mi respuesta. Bueno, a mí no me gusta tanto quizás pensar en el término o en la palabra hibridez, porque para mí la clave es poder juntar a la gente, lograr que artistas y gente de otros orígenes también puedan trabajar en forma unida. And I like to say, because before I worked with AI and art, I was working for 15 years with Dada. And I like to say that over there, I kind of learned the theory, and now I'm basically in practice. So it is not just the theory in terms of absurdity, but also in terms of hybridity and queerness that I learned about for 15 years with Dada, and I'm now trying to translate into the hybridity of art and science. Bueno, y una cosa interesante de mi vida es que yo me puse a trabajar con la inteligencia artificial, pero antes, esto es algo que estoy haciendo actualmente, pero antes durante 15 años estuve muy conectado con Dada, con el dadaísmo, ¿no? Y en ese momento, durante esos 15 años, yo aprendí mucho acerca de la teoría de Dada y luego ahora podría decirse que con la IA lo estoy aplicando en la práctica. Es decir, que todo lo que tiene que ver con lo absurdo, lo híbrido, lo queer o lo extraño de Dada, en este momento lo estoy traduciendo a lo que sería la hibridación manifestada en esta conjunción entre arte y ciencia. And as I noticed in the last 2.5 years that I've been trying to do this, it is very difficult
to create this kind of hybrid situation and collaboration between different disciplines. And that is also because we are always more and more stuck in our specialized bubbles and in our specialized languages as well. Una cosa de la que me fui dando cuenta en los últimos 2 años y medio es que es muy difícil poder fomentar este tipo de hibridez o de hibridación y de colaboración entre diferentes disciplinas, porque cada vez más cada uno de nosotros está como más trabado en nuestras propias especificidades y en nuestros propios lenguajes. And I think the difficulty is not so much the connection between artists and scientists, because both of them are driven by curiosity and both of them also like to do things. But I think the difficulty is more because business and bureaucracy are intervening and making everything very complicated and very useful and product oriented. And I think that's the actual challenge that we are in bringing these different fields together, these fields that are not part of it, so to say. Entonces, la verdadera dificultad no tiene tanto que ver con la intersección entre artistas y científicos, perdón, porque ambos comparten la curiosidad y el deseo de hacer cosas, sino que la verdadera dificultad en realidad tiene que ver con los negocios, el mundo de las empresas y la burocracia, que hacen que las cosas sean muy difíciles y que esté todo más que nada orientado a los productos. Entonces, esto es lo que es el verdadero desafío. And maybe just one last sentence on the question about the role of institutions in this. It is always like, I would say, there's no real hybrid institution in that sense. So like I'm more in a science context or academic institution, while other spaces which are connected to media art or AI art, like in Basel, for example, the House of Electronic Arts, are then again more connected to the art fields. But I think to really create this kind of convergence is not really an institutional question, but maybe more, I would say, a personal one, where artists and scientists and technologists just get together and do things. Bueno, entonces, realmente una cosa que me parece interesante es pensar que el rol, no hay una verdadera posibilidad de una verdadera hibridación a nivel institucional, porque por ejemplo yo trabajo en una institución que es científica, académica, que tiene una cierta focalización en las artes multimediales y las artes electrónicas, digamos, pero yo creo que básicamente entonces la convergencia de las diferentes disciplinas no se tiene que buscar desde lo institucional, sino más bien desde lo personal, o sea, artistas, científicos, técnicos o tecnólogos, con la voluntad de ponerse a hacer cosas juntos. Bien, gracias Adrián por tus palabras. En relación a digamos, a la cuestión de las instituciones, después en todo caso podemos volver, ¿no? Pero mi pregunta apuntaba a, más allá del carácter híbrido, ¿no? O, digamos, el modo en que se juega el carácter híbrido en las instituciones, me preguntaba desde tu perspectiva cuál es el papel interesante, productivo que estas relaciones entre el arte y la inteligencia artificial, bueno, pueden desempeñar en el contexto de las instituciones. Pero bueno, puede ser que todavía se trate de algo que no esté como del todo aceitado, ¿no? Y que todavía haya como bastante por hacer en esa dirección. You asking me the question? Or Es como, ¿Para mí la pregunta? es una mezcla de afirmación y pregunta, pero bueno, okay. Bueno, pero sí, si querés decir I dos was- palabras en relación a esto, estaría bueno. Yeah, just like, I think just one thought in terms of, if you talk about hybridity and AI, I think AI as a technology is something that can create this transdisciplinary approach. It's, as I can see it in our institution, for example, which is the Federal Institute of Technology, it is connected to all different disciplines because everybody's using AI, and I think it's maybe similar also in the art, where it's across all different kinds of art disciplines.
Bueno, yo creo que, por ejemplo, si nos ponemos a pensar acerca de la hibridación y la IA, la inteligencia artificial, por ejemplo, la inteligencia artificial, precisamente como tecnología, es capaz de crear, de generar un verdadero abordaje transdisciplinario. Yo, por ejemplo, lo veo en el lugar donde yo trabajo, que es el Instituto Federal de Tecnología, en donde realmente todas las disciplinas tienen que ver con la IA o se sirven de la IA. Todo el mundo está utilizando la inteligencia artificial y me parece que seguramente una tendencia similar debe manifestarse en el ámbito del arte. Bien, bueno, gracias Adrián y ahora seguimos ahí la conversación, pero quería ahí retomar esta cuestión de lo híbrido, de lo queer, para hablar un poco, Kira, con vos, de tu obra. Bueno, en tu práctica teórica y, digamos, tu quehacer, ¿no? Artístico, esta cuestión de lo híbrido es central, ¿no? Bueno, como nota al pie, venimos discutiendo en una conversación previa que hemos tenido, como también las complejidades de la noción de lo híbrido, ¿no? Como esos conceptos que están tan utilizados, a veces como hasta el hartazgo, que como que cuesta un poco identificar su especificidad, pero tampoco hay tantos términos que permitan que funcionen, digamos, como sinónimo de lo híbrido. Entonces ahí estamos en una encrucijada. Pero tomando la noción de lo híbrido, aunque sea temporariamente, decía, me parece que es algo bastante central en tu trabajo, o sea, no solamente aparece en tu obra artística, en series como por ejemplo Waterbody, donde se ponen en jaque estos binarismos digamos, del colonialismo occidental, ¿no? O sea, cuerpo, mente, natural, artificial, hombre, mujer, humano, no humano, etcétera, sino que también se hace muy presente en tu investigación teórica, ¿no? A través de ciertas nociones que acuñás, por ejemplo, este concepto potente, creo, que es el de futuridad especulativa, ¿no? No sé si podés contarnos un poquito sobre todo esto. Sí, bueno, antes que nada, gracias a Futurex, por Helvetia y a ArtLab por este espacio. Y sí, creo que podría empezar hablando sobre el desarrollo de mi práctica para llegar a eso. Y mi práctica empieza mucho así de un interés por cuestiones que tienen que ver con organizaciones de base, con personas trans y queer en Paraguay, en Asunción. Y viene de un interés mucho de entender cómo los algoritmos en Facebook en aquel entonces inhibían la posibilidad de movilidad social para ciertas personas para trascender ciertas condiciones de infraestructura y precariedad. Y entonces a partir de eso también me interesa entender como que las conexiones que existen entre género, raza, clase, geopolítica, geoeconomía. Y bueno, entonces en mi investigación teórica sí encuentro que es importante la cuestión de la representación y de la mirada, porque quienes miran y quienes configuran la mirada o quienes tienen cierta dominancia sobre la mirada tienen cierto lugar de poder y eso se traduce también en algoritmos, ¿verdad? Y si pensamos de forma más expandida en los algoritmos, entonces también podemos pensar así que, bueno, las condiciones de existencia de las personas de alguna forma son algoritmos. En la vida real, fuera del teclado, por usar un término de la teórica de Legacy Russell, de Glitch Feminism. Y, y sí, entonces viene a partir de eso entender teóricamente cómo se configuran esas relaciones de poder y de descentralización. Y luego y hay una frase que me interesa mucho de este colectivo Black Quantum Futurism, que habla así que para entender las condiciones de, o sea, para llegar a la liberación, primeramente tenemos que entender las condiciones del confinamiento, y que parece una frase así súper potente para entender la subalternización en Latinoamérica o a Via Yala. Y, y bueno, entonces eso fue como que lo que me dispara un poco hacia la inteligencia artificial, que es algo así que me parece así muy interesante, en el sentido que, y en especial las artes generativas, creo hoy, tienen una fundación así muy potente sobre el lenguaje, ¿verdad?
el lenguaje tiene como que una condición prioritaria. Y muchas veces a mí me gusta promptear así cosas que probablemente no tengan sentido así en un sentido lineal o sentido así en nivel de lenguaje. O sea, creo que esa es la parte divertida y juguetona o lúdica en todo caso del AI. Em, y para llegar a esta creación de world building, esto que para mí es como una creación de mundos y una forma de constelar e invocar esas futuridades que a mí en lo particular pienso así, bueno, me gustaría vivir en este mundo así que sea súper colorido, súper trans, así como con un futurismo indígena, guaraní, así súper presente. Pero también estos mundos en donde esa libertad está presente. Y también en este sentido me parece interesante tomar el término de fabulación crítica también, ¿verdad? Entonces, sí, la futuridad especulativa es como que algo que algunas personas han escrito sobre mi trabajo y que yo también lo he tomado. Y está como que entre eso y la fabulación crítica, pero también es una forma de utilizar la inteligencia artificial para traer ese mundo y traerlo al presente. Y, y entendiendo cómo funciona, entendiendo que la inteligencia artificial no es una cuestión holográfica, así que como la gente piensa, ¿verdad? Y que de hecho tiene bases concretas y de esto podemos hablar así de la base de datos, ¿verdad? O sea, que es la base de datos de la inteligencia artificial hoy, es la historia del arte, la historia de los medios, la historia de la arquitectura, la antropología, and so on. Pero también es computación mineral. Están cuarzos, el copper y otros muchos minerales que en esos procesos de alquimización devienen hoy en lo que son nuestros circuitos electrónicos, motherboards, pero también la inteligencia artificial. Y a partir de eso lo que me parece interesante es tomar esta cuestión de la memoria. em, y mi trabajo lidia mucho con el tiempo, ¿verdad? El tiempo futuro, el tiempo pasado. Entendiendo que la colonialidad fue un proceso violento y que es algo que desafortunadamente tiene reiteraciones en el presente y Argentina creo que eso hoy lo está viviendo, lo está sintiendo. Em, Entendiendo cómo funcionan esos procesos de temporalidad, me parece muy interesante retornar al pasado, tomar utilizar la inteligencia artificial como para ir a, bueno, ¿cómo es un futuro liberado trans? ¿Cómo es un futuro liberado guaraní? Em, Va por ahí y es una conversación transtemporal. Entonces creo que la hibridez va por un montón de cosas que hablé que no sabría bien cómo fragmentar en este momento, pues pienso muy así de manera constelar, pero sí, espero que se haya entendido algo. Sí, sí, está muy interesante. Te repregunto o comento una cosita en relación a lo que decías para después volver a Adrián y bueno, y pasar a, no pasar a otro tema, pero sí por ahí como ir profundizando un poco en estas conexiones entre arte contemporáneo e inteligencia artificial, que bueno, es el tema central, ¿no? de Intersecciones del Futuro. La cuestión de la mirada, ¿no? Que decías hace un rato, como más al principio, cuando empezaste a hablar. Una característica bastante pregnante, capaz que encuentro en tu obra, corregime por favor si me equivoco, en relación con la mirada. Ahora me doy cuenta, cuando te escuché dije, y hice el link mental, pero no lo tenía pensado antemano. Estas figuras, por ejemplo, en la serie de Waterbody, ¿no? Estas figuras mitológicas, ¿no? Pero una mitología mucho más cercana a una mitología indígena que a la mitología grecorromana, están mirando, ¿no? al frente, o sea, interpelando a los espectadores, ¿no? Eso, digamos, de qué manera podemos vincular, si es que hay alguna vinculación, ¿no? Entre esa mirada que interpela, que incomoda también, hay algunas que incomodan, y esto que estábamos diciendo, que vos planteabas de la mirada. O sea, ¿es intencional ese mirar al frente? Entiendo que sí. ¿Cuáles son sus implicancias? El otro día estaba
estaba viendo un video que está hablando un curador, Jesse Damiani, que habla mucho así de cuando el artista llega a ese momento con la inteligencia artificial que decís, lo así generar y así, pum, 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 no, por acá no, por acá sí, por acá no, por acá sí. Es así como que llega ese momento en el que, ok, esto me gusta. ¿Y por qué me gusta esta imagen, verdad? Y es así, bueno, Jesse Damiani dice así que los sentimientos, las emociones y la intuición son como que algoritmos así muy milenarios, en el sentido que, bueno, es lo que nos trajo hasta acá hoy. Em, y entonces en ese sentido para mí la mirada, para mí pasa mucho por la mirada, ahora que me ayudas también a pensarlo, pero no es el lugar que lo estaba pensando, la mirada como la mirada colonial como condicionante de esa subjetividad, sino como esos cuerpos así que confrontan, pero son así muy, muy regal, como que hay como que cierta regalia, cierta imponencia así de, bueno, estoy presente. ¿Verdad? Y creo que esa presencia es muy importante en tanto la desterritorialización ha invisibilizado muchas historias, muchas narrativas en muchos pueblos, muchas lenguas. Y, y para mí, entonces, la inteligencia artificial es como un camino a revitalizar cultura también, en ese sentido. Entonces, para mí, la mirada pasa por ahí. Y creo que esa incomodidad sí probablemente viene con eso de, ok, esto está presente, esto está vivo y sí, es hiperhumano, pero no de una forma así como pensamos en la inteligencia artificial, como una cuestión así antihumana, esto es Terminator, esto va a acabar con nosotros, porque creo que todo eso también se levanta mucho así con las ideas que tenemos así muy mermadas de inteligencia, perdón, de ciencia ficción de Occidente, así, no sé, Terminator, 2001, de Kubrick, ¿cuál es otro? Ex Machina, que es más reciente, que hablan así todo de esto, sino como que bueno, esto nos puede ayudar a conectar desde otros lugares. Eso me parece así mucho más hermoso y también más protopiano, no tan utopia ni distopia, así como que un lugar así más, bueno, probemos, alquimicemos. Me gusta esto que traes de la intuición, ¿no? Porque, bueno, justamente ahora quería ahondar un poco, como les decía, ¿no? Específicamente en este terreno de la inteligencia artificial en relación con vuestras producciones. Y Adrián, por ejemplo, bueno, me encontré con una conferencia, en realidad ya nosotros nos juntamos hace 2 días para charlar un poco y ya le había dicho que había visto esa conferencia, pero cuando me preguntó cuál era, yo no recordaba cuál era y ahora lo chequeé. Y es una ponencia en realidad que diste en 2022 en el contexto de un Congreso Internacional de Inteligencia Artificial en la Universidad de Tongji, ¿no? En China. Y ahí era una conferencia virtual. Ah, pensé que por ahí estaba mal mi referencia, pero no es esa. Y es interesante, ¿no? Porque justamente la propuesta un poco conceptual y la fundamentación de ese congreso partía de la pregunta por, bueno, no la intuición necesariamente, pero sí la imaginación artificial, ¿no? Más que la inteligencia artificial. Y se preguntaba, entre otras cosas, cómo podemos nosotros, por ejemplo, los humanos, imaginar aquello que la mente no puede aprender, ¿no? Con H. ¿Cómo es posible que decían que una entidad que no es humana pueda ser de todas maneras capaz de imaginar, ¿no? Y cómo nosotros podemos imaginar lo que esa entidad no humana imagina. O sea, es como una cadena infinita de complicaciones. O sea, ¿de qué tipo de imaginación se trata, en todo caso? Y en tu ponencia, tengo acá como algunos, no para retomarlos todos, ¿no? Pero bueno, me quedó una cosa dando vueltas, que acá lo tengo en el machete. Vos planteabas aspectos comunes y también diferencias interesantes entre esta idea de, digamos, las nociones de alucinación y de sueño. En inglés decía dreaming, supongo que está bien, ¿no? Traducirlo como sueño o en sueño, a mí me parece que era más sueño, como un aspecto, o sea, como la inteligencia que sueña también, ¿no?
como un aspecto que asemeja la mente humana a la inteligencia artificial y que también la diferencia, ¿no? ¿Podrás tomar un poco estas reflexiones? Por ahí no las recordás exactamente porque fue en el 2022, pero bueno, al menos sí algo de esto que estoy diciendo que, bueno, que te venga a la mente. Yes, I can. Thank you for bringing it up. I think the idea was to look at certain terms that we use when we see how AI, or in that sense, machines, are producing art. So when we like to talk about machine hallucination or machine dreaming, especially with this generative AIs that came up like 2 years ago. Bueno, muchas gracias por, obviamente puedo aportar con respecto a tu pregunta, muchas gracias por traerlo a colación. Bueno, creo que con esta ponencia la idea era explorar un poquito los términos que nosotros usamos cuando nos referimos a la inteligencia artificial y en realidad también a la máquina, ¿no? Cómo la inteligencia artificial y cómo la máquina producen arte. Y nosotros solemos hablar sobre, por ejemplo, en el ámbito de las máquinas, el tema de las alucinaciones y la ensoñación o el sueño, sobre todo estos dos conceptos desde el surgimiento de la IA generativa. And I was trying to see what, like, is it correct if we say machines are dreaming or hallucinating? Because for humans, that means, for example, dreaming is imagining images in an unconscious state. So we're, producing images out of the subconscious, but we're not awake while we see it. Bueno, y yo lo que traté de averiguar era en qué medida era incorrecto esto de conectar a la máquina con la ensoñación, porque para el humano, por ejemplo, el soñar o el acto onírico tiene que ver con imaginar imágenes en un estado de inconsciencia o de subconsciencia, es decir, todas estas imágenes se van presentando al humano en un momento en que no está despierto. And in that sense, it is, you could say it's like a form of data processing, dreaming. So we are processing experiences we had during the day, impressions, things we learned, we saw, we felt, etc. And that have been stored subconsciously and then create kind of new images in our dreams. Y bueno, lo que se puede decir entonces, en ese sentido, se puede decir que el soñar, el proceso onírico, es una forma de procesamiento de datos, es decir, diferentes procesos que nosotros vamos viviendo durante el día, durante la vigilia, experiencias que cursamos, cosas que aprendemos, cosas que vemos, cosas que sentimos, todos esos aspectos quedan almacenados en nuestro subconsciente y a partir de ellos se generan nuevas imágenes en los sueños. And if we talk about hallucination, it's quite a different concept in that sense for humans, because a hallucination is something that happens when you are awake and we are creating a kind of new reality. So maybe it's like a virtual reality if we connect it to machines, but we won't, as the subject that is hallucinating, we won't understand the difference of reality and what we are hallucinating. So that's quite a different concept than machine dreaming in that sense. Bueno, y un concepto que es levemente diferente de lo que sería la ensoñación de las máquinas es el concepto de la alucinación, porque cuando nosotros hablamos de alucinación dentro del ámbito humano, es un concepto totalmente diferente al de la ensoñación, porque la alucinación sucede cuando estamos despiertos, no como el sueño que sucede cuando estamos dormidos. Y la alucinación genera una nueva realidad que podría ser comparable en el universo de la máquina a la realidad virtual. Pero el tema es que el humano no entiende en el momento de la alucinación la diferencia entre lo real y lo alucinatorio. And I think we talked also about language already, or terms like intuition, for example, or we could say, generative or creative or improvisation, etc. So these are all terms which we think are generally human, like dreaming or hallucinating, but which are also used in computer science language. So, for example, intuition is maybe something like a certain tendency that can be, or a pattern that you recognize
in a big data pool out of which you can develop a certain direction, a sense of reasoning. And I think, you know, negotiating these terms, understanding what they actually mean and transferring them from one to the other discipline is maybe one of the crucial things we need to do today. Bueno, entonces otro tema del que ya hemos hablado un poco es el tema del lenguaje, ¿no? Y, por ejemplo, cosas como la intuición, que tienen que ver con la improvisación generativa o creativa, son todos términos que en general están ligados en nuestro pensamiento a cómo funciona el ser humano, pero en realidad son conceptos que también se utilizan para hacer referencia a la informática. Por ejemplo, la intuición se puede utilizar para reconocer tendencias, patrones de reconocimientos de pools de datos, por ejemplo, para después generar un determinado tipo de razonamiento. Es decir, que a mí me parece que una cosa que es verdaderamente crucial es entender estos términos, encontrarles el más profundo sentido y poder transferirlos entre las diferentes disciplinas. And maybe especially because the most common coding language nowadays, or the most common computational language, is the natural language. So in most cases, English or Spanish or German or whatever. So that's, I think there it becomes really, I would say, crucial how words then suddenly can manifest reality quite easily by us using them as prompts or asking ChatGPT to code it, etc. So I think that's why, in that sense, the words have a big importance. Y por eso es tan importante el tema del lenguaje, especialmente porque el lenguaje de codificación más común hoy en día son las lenguas naturales, el español, el inglés, el alemán. Es decir, es fundamental cómo las palabras se pueden utilizar para manifestar una realidad de forma extremadamente fácil y cómo las palabras de una lengua natural se pueden utilizar como prompts para generar algo, por ejemplo, a través de una inteligencia artificial tal como ChatGPT. Bien, gracias. Adrián, Kira, tu trabajo en este punto, por eso también quería traer esta idea de alucinación, ¿no? y de sueño en relación con la inteligencia artificial. Bueno, tu trabajo, por ejemplo, las obras que recién comentábamos, ¿no? En gran medida están atravesadas por esta atmósfera como onírica o metafísica, no sé si son términos del todo apropiados, ¿no? Pero en estas, de vuelta, ¿no? Estas zonas como fronterizas entre el estar dormido y despierto, ¿no? Entre lo real y lo artificial, entre lo verdadero y lo falso, ¿no? Porque bueno, justamente son esas fronteras las que se buscan poner en jaque. Quisiera entonces preguntarte cómo son, si nos querés compartir, ¿no? Si no querés, está bien también, pero cómo son imaginados por vos estos universos, bueno, productos de tu propia imaginación, pero actuando en colaboración con las inteligencias artificiales, ¿no? Entiendo que esta idea de, bueno, la colaboración entre inteligencias, que, bueno, viene estando como bastante instalada, bueno, en tu obra como adquiere bastante protagonismo, que incluso justamente a partir de esta colaboración es que en oportunidades buscan, como has dicho, desandar esta matriz colonial de subjetivación y de inteligibilidad y también la crononormatividad. Sé que son cuestiones que mencionaste antes, pero bueno, por ahí podemos como vincularlas ahora específicamente con el problema de, o el tema de la imaginación. La imaginación, punto. Ok. La imaginación. Sí, yo pensaba. No, te preguntaba cómo, ya que estamos hablando de la imaginación, ¿cómo es que vos imaginás estos mundos oníricos, metafísicos? Y cuando pensaba la pregunta, ¿no? ¿Cómo vos los imaginás? Pensé, ¿no? No, en realidad vos los pensás, pero en colaboración con la inteligencia artificial. ¿Cómo se da ese proceso, ¿no? Ya pensando en una cuestión más pragmática, en un plano más pragmático, si se quiere. Okay. Sí, o sea, para mí, mi proceso yo creo que es un poco experimental. Es así como que me gusta ver ese juego con la inteligencia artificial así como una película. O sea, es un momento así muy meditativo.
en el que vos te metes y entonces vos vas como manejando, vas viendo esos escenarios y pasa a un lugar así mucho de dónde respondo desde el color, dónde respondo desde esa, eh, desde el momento que la máquina te dice, que la máquina te habla así mira esto, pero esa forma de cognición de la máquina, que no es una forma de cognición humana, sino que es de su propia subjetividad. em, y esto es algo un poco controversial quizás todavía hoy. Em, pero sí, entonces a partir de ese momento, de esa señal que la máquina o esa cuestión que está en la máquina em, empieza a dar esas señales y crononormatividad, sí, que es algo que he leído mucho en mi trabajo, que tiene que ver con esta idea de tiempo lineal que está así muy fuerte en Occidente, también se metió así muy fuerte con la modernidad y creo que hoy con la cuarta revolución industrial que va a ser la inteligencia artificial está así más todavía potente. Para mí es como que hacer como que un zigzag entre esos lugares. Em, y sí, es como también responder a esa alucinación misma de la máquina, que creo también es muy divertida. Iba a hacer otra pregunta a los dos, pero bueno, primero retomando, para poder hacerlo como un poco más fluido, ¿no? La conversación fluida pese al formato, este formato híbrido, valga la redundancia. Adrián, te quería preguntar si, bueno, yo sé que Adrián y Kira ya previamente se conocían, y yo quería preguntarte, Adrián, bueno, estas ideas o algunas de estas ideas que Kira está compartiendo en relación con su práctica artística, si de alguna manera, volviendo a la cuestión institucional, ¿no? Si de alguna manera tienen cabida en el programa que dirigís, o si algunos de estos temas aparecen en el programa, o cuáles son las temáticas y las líneas de investigación que en realidad tienen como mayor visibilidad en este momento en el centro. I think it's a difficult question. I would say, to a certain degree, what Kira is doing is, how would you say, diversifying, one could say, intelligence and knowledge by bringing in queer perspectives and indigenous perspectives, new imagery, hallucinations, and so on, and the playful approach with AI. And in that, it kind of supports what I want to do within the context of the Federal Institute of Technology, which is all engineers and computer scientists. So there's not a lot of queerness around or indigenous approaches. And I think this kind of approach that Kira has also, brings in a very playful way, also as we just heard her saying, this kind of, in a way, ethical and critical thinking questions right from the start of developing something. And that's what would be great if the scientists will also be doing. Bueno, con respecto a tu pregunta, sí, la verdad es que es una pregunta bastante difícil de responder. Yo creo que lo que está haciendo Kira más que nada es diversificar la inteligencia y el conocimiento a través de una apuesta queer y que digamos, abreva en todo lo que es indígena. También el concepto de las alucinaciones y el abordaje lúdico que ella tiene con respecto a la inteligencia artificial. En realidad es lo que a mí me gustaría hacer en el Instituto Federal de Tecnología, donde hay una presencia muy grande de tecnólogos, de científicos, pero donde hay una falta significativa de todo lo que es indígena y todo lo que es queer. O sea que para mí el abordaje de Kira incorpora lo lúdico y también con esta incorporación de lo lúdico y con su abordaje en general dispara preguntas de índole ética y de índole crítica que serían maravillosas de abordar en un entorno más que nada constituido por científicos. Because I think if, AI is and will concern all of society and basically humankind in the whole globe,
So it is important to get in as many diverse perspectives or holistic approaches in developing it, in trying to focus on the biases that it has, getting rid of them, and so on. And in that sense, I think working together with artists like Kira in this kind of scientific context can help develop it into the right direction. Y bueno, justamente yo considero que la inteligencia artificial preocupa o concierne a la sociedad entera y va a involucrar, digamos, a toda la sociedad en su conjunto, a la humanidad, al mundo entero. Por eso es tan importante tener puntos de vista extremadamente diversos, tener una presencia importante de lo holístico, porque de esa manera vamos a poder focalizarnos en, por ejemplo, algunos sesgos que tiene la inteligencia artificial, y por eso mismo pienso que trabajar con artistas como Kira es algo que va a ayudar mucho a, digamos, orientar al mundo en la dirección correcta en este terreno. Bien. Perdón. Yeah. Go ahead. I mean, I just wanted to turn it around. It can also go in the other direction, that computer scientists or engineers, they are also, thanks to this AI art revolution in the last 2 years, concerned with questions of copyright, of how this generative AI works, how text to video comes, etc. So I think it's also, in a way, it can also be challenging from the computer science and engineering perspectives for artists, how to use this kind of technologies. So maybe it can be like a good constructive battle together. Bueno, entonces, otra cosa que pienso es que muchos científicos, ingenieros, especialistas en informática, por ejemplo, gracias a esta revolución del arte utilizado en conjunción con la inteligencia artificial, han empezado a plantearse preguntas de diferentes índoles, por ejemplo, cuestiones referidas o preguntas referidas al copyright, a la inteligencia artificial generativa, cosas que se están haciendo con video e inteligencia artificial. Es decir, que esto va a estar planteando muchos desafíos para informáticos, para ingenieros, con respecto, y también para los artistas, ¿no? Por supuesto, con respecto a cómo utilizar estas nuevas tecnologías. Entonces me parece que todos juntos, si Dios quiere, vamos a estar pudiendo librar esta especie de batalla constructiva. Buenísimo, gracias. Acercándonos al final de este conversatorio, era entrevista, pero bueno, no sé, entrevista, conversatorio, formatos híbridos, me gustaría preguntarles a ambos y hablando de futuros especulativos, cómo imaginan sus trabajos en relación a la inteligencia artificial o no, de acá a 10, 15 años. A mí me parece muy interesante pensar este lugar en la inteligencia artificial y cómo activar protocolos indígenas de preservación y que preserven sí, la cultura, pero también la opacidad de ciertos procesos claro, de seguridad mismo de las culturas, como para que sigan vivas. Me gustaría pensar la inteligencia artificial así también como un espacio profundamente diverso, queer, trans. Y como pensar en modelos soberanos y pensar en el rol que tiene la inteligencia artificial, que creo que hoy es súper importante y estamos en una revolución muy que va a derrumbar o a reafirmar todo lo que pensamos sobre la ciencia ficción en los próximos 5 años. En los próximos 10 años, no sé. Bueno, ya hay hoteles en el espacio, les aviso. Se paga un poquito caro, creo que está a $250,000 o algo así. Pero por si quieren ahorrar. Y bueno, más allá de eso, me gustaría pensar la tecnociencia como un lugar así diverso, un lugar en el que muchos cuerpos puedan habitar y pensarla, pero también es un lugar en el que hay que tomar mucha responsabilidad y no tener una perspectiva meramente extractiva, que creo que la inteligencia artificial sí puede llegar a esos lugares también.
Y como para no reiterar temporalidades coloniales, eso me parece así esencial. Y eso. Eso nomás, poquito, ¿no? Simple. I was just thinking of where we were 5 years ago. So that was before the pandemic, before any kind of, broad generative AI, no ChatGPT, no DALL-E, nothing. So it's brutally difficult to imagine what will be in 5 to 10 years. It's kind of, you couldn't even say it's an exponential development. It's maybe a more an erratic development. So it's like really random to a certain degree. Or as I learned recently, it is kind of, how to say, it's a chaotic behavior, which is not random and it's deterministic, but also not predictable. So we will go into a certain direction, but we can't predict it at the moment. Personally, I hope that there will be a lot of artists and scientists and technologists collaborating, that there will be more artists also becoming kind of, revolutionizing the tech entrepreneurship field and bringing in different perspectives and knowledge in that sense. Bueno, yo estoy pensando, mientras ustedes estaban hablando, me puse a pensar en los últimos 5 años, ¿no? Donde todavía no había estallado el COVID, no habíamos tenido la pandemia, no existía la IA generativa, nada de DALL-E, nada de ChatGPT, no existían. Por lo tanto, es muy difícil imaginarse qué va a pasar de acá a 5 años. Me parece que el desarrollo ni siquiera se puede decir que vaya a ser exponencial. Va a ser un desarrollo errático, un desarrollo aleatorio o random. Se habla mucho de cómo en este ámbito de este tipo de desarrollo de una conducta caótica, determinista, pero al mismo tiempo impredecible. Es decir, que en alguna dirección vamos a ir, pero es muy difícil predecirla. Lo que sí me parece es que los artistas, los científicos y los tecnólogos van a estar colaborando y creo que cada vez más artistas van a estar conduciendo una revolución en el ámbito tecnológico que va a fomentar un cada vez mayor conocimiento. Bueno, buenísimo. Sounds much Perdón. better in Spanish than in English. Suena mucho mejor en español que en inglés. Iba a decir que, bueno, se me fue la idea concretamente, pero no. Iba a decir que me parece que esta idea de lo errático y este carácter en algún punto poco certero, ¿no? de este futuro próximo que se avecina, bueno, es un buen lugar como para cerrar esta conversación, en definitiva, porque empezamos hablando de la incomodidad de estas zonas fronterizas que no pueden ser rápidamente definidas ni encasilladas. Así que cerrar también con esta sensación de incertidumbre, pero una incertidumbre optimista, ¿no? En cierto sentido, en relación a la exploración tecnológica crítica, pero optimista al mismo tiempo, me parece que puede ser como un buen punto de llegada provisorio. Así que bueno, gracias por venir, gracias Kira, gracias Adrián, y bueno, les esperamos en la próxima mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you.